¿Cómo está? Muy buenas tardes, estimados entrantes. Enseguida voy a dar la llamada correspondiente a la lista del día de hoy. Estén por favor un poco atentos. Los demás recién están ingresando. Bien, mientras vamos a hacer la llamada correspondiente de la lista, atención por favor, voy a compartir la pantalla. ¿Quién se encuentra? Lilia Martiaga. Lilia Martiaga. Ahí está. Delia Balboa. Ahí está. Johnny Blanco Calizaya. Presente, ingeniero. Bien. Henry Cáceres Mamani. Henry Cáceres Mamani. Ahí está. Freddy Calle Corina. Freddy Calle Corina. Willy Chino Bautista. Víctor Hugo Choque Pazzi. Víctor Dicen Hugo. aquí presente, dicen. Bien. Alex Choque Pinto. Presente, licenciado. Daisy Choque Quispe. Daisy Choque Quispe. Lourdes Choque Misa. Presente, licenciado. Bien. Nelson Copana Mamani. Nelson Copana Mamani. Gonzalo Cornejo Rodríguez. Dardo Cuellar Mamani. Alfredo Flores Calizaya. Presente, licenciado. Alfredo. Sí. Vamos con Rosa Huanca Serrano. Rosa Huanca Serrano. Natividad Lipa Valero. Presente, licenciado. Natividad. Johnny Mamani Mamani. Presente, licenciado. Marcelo Mamani Usquiano. Raúl Nina Yanquichoque. Raúl, ¿cómo está? David Nina Suxo. Presente, licenciado. David. Sí, presente. Bien. Simón Paxi Quispe. Patricia Juana Quintanilla. Daniel Quispe Quispe. Presente, licenciado. Bien. Marina Soledad Reques Ticona. Presente, licenciado. Bernardino Ticona Nina. ¿Se encuentra Bernardino? ¿Tiene alguien que no le he llamado? Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, he entrado recién. No me llamaron asistencia. Ya, ¿cuál es su nombre? Apellido paterno. Balboa. Balboa. Delia Giovanna. Sí, así, así. Ahí está. Ya está Delia. Ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, buenas noches. Arteaga, por favor. Lilia Martiaga. Sí, Bien, ahí está. gracias, ingeniero. ¿Quién más? ¿Quién más? Luis, buenas noches. Simón Paquispe. Simón Paxi. Sí, licenciado. Paxi. Lic- Simón Paxi. Ya está. Listo, Luis, gracias. Lice, buenas Chino tardes. Bautista, licenciado. ¿Quién era? Chino Bautista. Sí, licenciado. Ya, Chino Bautista, Winnie Rojas. Listo.
Marcelo más? Mamani Ustiano, por favor. No. Ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? Todos, ¿no? Bien. No se olviden, por favor, sus actividades, no atrasarse. Lo siguiente, aquellos que van a solicitar probablemente tal vez algún cierto tipo de permiso, háganlo conocer al coordinador, ¿sí? Para tomarlo en cuenta. La otra situación es de las actividades. Si hay alguno de ustedes por X o motivos, situaciones de que no hayan enviado sus trabajos en las fechas indicadas, entonces deben de hacerlo vía coordinación directamente, ¿ya? Tómenlo en cuenta eso. Bien. A ver, veamos, a ver, ¿cómo les ha ido respecto a los instrumentos, a la elaboración de instrumentos? A ver, consulto. ¿Cómo les fue en la elaboración de instrumentos a nivel interpersonal? Solamente es elaboración de instrumentos. Hay algunos que han hecho ensayo. No se pide ensayo. Lo otro es, por ejemplo, la parte de algunos parámetros que se han tomado en cuenta. Ustedes tienen que darle cierto tipo de estructura y en base a la estructura propuesta, se realiza justamente lo que es la validación por par de expertos. Y en este caso hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si alguno tiene su instrumento, ahora mismo lo podemos darle una revisadita antes de iniciar con la semana número 3, que también es la elaboración también de instrumentos, pero a nivel de comunidad, en este caso, ¿no? Del contexto mismo. Si no hay ninguna duda, ninguna consulta, entonces proseguimos. Lo que sí voy a hacer justamente, recalco nuevamente la valoración misma del instrumento, es justamente la estructura en sí, ¿no? Es decir, qué parámetros esenciales. No es necesario aplicarlos en realidad, ¿no? Algunos he visto que, por ejemplo, la autobiografía ya los iban ya llenando en realidad, ¿no? Entonces, tienen que darle cierto tipo de parámetros, algunos elementos esenciales, ¿no? Por ejemplo, si no se ha pedido hasta el momento una encuesta, una entrevista, todavía no estamos llegando a esa parte. Entonces, hay una primera parte, es la de reflexión crítica en este caso, es decir, elaborar un instrumento en el que se pueda obtener cierto tipo de datos con respecto si es autodidáctica biográfica o si es una autobiografía o si va a ser una bitácora profesional y entre otros elementos que se han mencionado. Por lo cual, por favor, tómenlo en cuenta. Ahora, en la segunda, por ejemplo, menciona ¿no? El informe de diseño y elaboración de instrumentos. Entonces, ustedes tienen que realizar ese determinado informe, ¿no? Yo creo que la gran mayoría sí lo ha podido elaborar, por lo menos algún determinado informe, ¿no es cierto? Informe ustedes coloquen ahí justamente en la referencia, obviamente hay estructuras de tipos de informes en los cuales se menciona, se indica, por ejemplo, cómo tú has podido elaborar, construir, supongamos una autobiografía, o cómo lo has construido una bitácora profesional. Entonces hay que tomar en cuenta ciertos elementos, ¿no? Entonces, en principio, el informe corresponde a cierto tipo de etapas. Por lo tanto, obviamente va a estar ahí en la primera instancia el título, se podría decir, informe del diseño y validación de instrumentos. Entonces, de 2 puntos, anotan su nombre, ¿no? Veto a saber, ¿no? Para. Entonces, el para 2 puntos, ahí lo insertan justamente dirigido, ¿no? A mi persona, como docente. Eso ya solamente es dar forma, estructura, ¿no? Referencias, en referencias va a ir 2 puntos ahí. Informe de diseño y validación de instrumentos. Y por último, la fecha, ¿no? La fecha indicada para que es justamente la presentación. Ya, y a partir de eso ya va justamente, ¿no? Desde el preámbulo correspondiente, ¿no? Distinguido docente, etcétera, etcétera. Tengo bien a informar los siguientes elementos o parámetros para la fase de las fases de la elaboración
construcción de instrumentos a nivel intra e interpersonal, que son los siguientes, 2 puntos. Entonces ahí vas, inciso A, bitácora profesional, supongamos, ¿sí? Inciso A, bitácora profesional. Bueno, en primera instancia, la bitácora profesional se ha podido construir en base a los parámetros que se han tomado en cuenta según los autores, etcétera, etcétera. Por lo cual se adjunta algunos elementos correspondientes al mismo tipo de formato en el que podemos complementar y adjuntar algunos elementos esenciales, como ser, 2 puntos, bla, 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 etcétera. Ustedes van complementando. Hay estructuras que no necesariamente, ¿no? Todas difieren en realidad, ¿no? Van a ser diferenciadas entre sí. Segundo, inciso B, ¿no? La autobiografía, supongamos, ¿no? Autobiografía. Entonces ahí mencionas, ¿no? Bueno, la autobiografía se ha podido construir a partir de las lecturas de los autores, etcétera. Recuerdan que en la semana número 2 se ha dejado documentos, orientaciones para el diseño de instrumentos, ¿sí? No sé si están viendo en la plataforma. Sí, ¿no? Entonces de aquí, por ejemplo, sí, tienen referencias, ¿no es cierto? Obviamente aquí el instrumento no está construido, el que construye son ustedes proponen, pero a partir de esos parámetros esenciales, ¿no? Por ejemplo, la autobiografía, hemos mencionado, ¿no? La autobiografía. Entonces, la autobiografía tiene cierto tipo de dimensiones, que son 4 dimensiones en este caso, ¿no? Que también debe de contemplar ese instrumento las 4 dimensiones correspondientes, ¿no? Del autodescubrimiento, el autorreconocimiento, el autoconocimiento y el autocuestionamiento, ¿no? Que es justamente 4 dimensiones esenciales para la autobiografía, ¿sí? Entonces, tendrías que mencionar también estos elementos se han tomado en cuenta y a partir de estos también se ha podido tomar en cuenta cierto tipo de, aquí ya tienes los autores, ¿no? Según García Jaramillo Mosquera 2016, etcétera, etcétera. A partir de esa lectura se ha podido construir el siguiente instrumento, ¿no? Y obviamente en uno de los acápites de la plataforma indica, ¿no es cierto? Subir justamente los instrumentos correspondientes, ¿no? Está justamente dentro de lo que indica, ¿no? Y esto hay que explicarlo muy bien porque algunos están confundiendo y ya están llenando la autobiografía, no es llenar la autobiografía hasta el momento. Lo que solamente está pidiendo en la actividad es justamente la construcción, ¿no? Estamos en la semana número 2, ¿sí? En la semana número 2. Tenemos, miren, no se olviden el cuestionario, también tiene una fecha destinada, ¿no? Que ya también ya está en la plataforma, ¿sí? Tiene una fecha límite. En el anterior cuestionario de la semana 1, dos postulantes, 2 maestrantes no pudieron acceder. No sé cuál ha sido la situación y eso, por favor, directamente con coordinación para que les habilite, ¿no? Entonces aquí está. Este es el cuestionario número 2, podríamos mencionar, la que va a terminar y va a culminar justamente el día de mañana 27, hasta el 27 de las 11:59, ¿sí? No lo hagan a último momento, aprovechen el tiempo por la mañana o por la tarde. Sí, entonces, ¿de qué se basa este cuestionario? En base a las lecturas que se han tomado en cuenta en la semana número 2. Ese es el cuestionario número 2 de la semana 2. No se olviden, por favor, ingresar y enviar justamente sus resultados correspondientes, ¿no? Bien, estamos ahora en la semana número 3 y como iba mencionando antes de pasarme a la semana número 3, en la semana número 2 hay 2 actividades que tienen que subir y los voy a indicar para que bien, aquí tenemos justamente actividades, ¿no? Tenemos una primera que es el cuestionario, no se olviden esto, ¿no? Este es ya de la semana 2, que fenece el día de mañana, 27 de noviembre. Tenemos la actividad correspondiente, instrumentos elaborados, es decir, diseñados y validados. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes deben de subir sus instrumentos, por lo mínimo 2, ¿no? 2 instrumentos que ustedes los construyen cierto tipo de parámetros en base a las lecturas correspondientes que se han dotado. Mínimo 2. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es elaborar simplemente el instrumento. No indica, no menciona implementar o recoger
la información, sino simplemente la construcción de instrumentos. ¿Qué parámetros esenciales vas a tomar en cuenta en la autobiografía, por ejemplo, mencioné, ¿no? Entonces, esos elementos, esos parámetros que vas a tomar en cuenta, y si hay algún valor agregado a esta, sería genial en realidad, ¿no? Para poder un poco más fortalecer probablemente, o en otro caso, adjuntar algunos parámetros que probablemente no se hayan tomado en cuenta y que esta pueden servir justamente para la autobiografía. Por ejemplo, en este caso, entonces, tú elaboras diseños, ¿no es cierto?, en base a esos parámetros. No hay que llenar nada porque hay algunos que ya estaban llenando. En esta semana me han pasado algunos. Les he dado una revisada. Hay otros que están haciendo otro documento, no es un ensayo. Instrumentos. ¿Cuántos? 2 instrumentos. Implementados no hasta el momento, no se implementa. Lo que sí se debe de hacer es para la validación, ¿no? Validar tus instrumentos con tu docente y un par de expertos. Recuerden que les he pasado un documento que dice validación y confiabilidad en el grupo de WhatsApp. Sí, lo tienen ustedes. Y ahí en uno de los elementos, uno de los acápites que menciona la hoja de validación, ¿no? Toma en cuenta algunos parámetros. Entonces, ustedes deben de tomar en cuenta, en base a esa idea, construir una hoja de validación de su instrumento. Sí, obviamente, validación del instrumento de la autobiografía. Validación del instrumento, en este caso, de la bitácora, ¿no? Entonces, miren, tengo 2 instrumentos, entonces, para cada uno de ellos hay cierto tipo de formato en este caso, ¿no? ¿Qué se va a tomar en cuenta, ¿no? Al par de expertos o el experto, ¿qué parámetros debería tomar en cuenta para validar si evidentemente tu instrumento es consistente, está elaborado de manera correcta, tienen indicadores correctos para hacer justamente que ese instrumento sea válido, ¿no? Entonces, en este caso, lo que ustedes tienen que hacer es construir el instrumento, hacer la ficha de validación del instrumento para el instrumento y a partir de eso ver justamente, ¿no? La aplicación. Entre ustedes para experto menciono también, ustedes son expertos dentro de la especialidad de matemática, pueden compartirlos, no habría ningún problema. Y en mi otro caso, poder enviarme su ficha de validación y el instrumento. Y en base a los parámetros que yo vaya evaluando, obviamente, ¿no? Denotando, corresponde, está de manera clara, de manera objetiva, etcétera, etcétera. Entonces, hay ¿no? Parámetros esenciales que voy a tomar en cuenta para validar su instrumento. Entonces, ahí ya vas a tener justamente, ¿no? La validación, la ficha de validación del instrumento, ¿no? Que están sugeridas en plataforma u otras que el docente, la que yo les he mostrado, ¿no? Es una hojita, es una imagen la que he denotado, ¿no? Está en el documento de validación y confiabilidad, es un documento en PDF. Si lo han visto, revísenlo por favor. Entonces, tienes el instrumento construido, compartes con otros compañeros tu instrumento y obviamente la ficha de validación, es decir, validar si tu instrumento es consistente, está de forma clara, coherente, etcétera, ¿no? En relación a si es autobiografía, si es bitácora, ¿no? Por ejemplo, yo estoy tomando esos dos instrumentos en realidad, ¿no? Entonces hay que construirlos y hay que elaborar sus fichas de validación. Una vez que se construya, entonces se implementa al experto, par de expertos o el docente. Si yo voy a valorar si está consistente o no, etcétera, si es válido o no, si está de manera clara, de manera objetiva, etcétera. Entonces ahí se valida y van a tener justamente, ¿no? La validación de su instrumento. Esa es la ficha de validación. Esa ficha, ¿no? Entonces esa ficha de validación por un par de expertos, experto 1, experto 2, etcétera, en un cuadrito, se anota los parámetros que se ha evaluado y cómo les ha ido justamente, ¿no? Del 100% en este caso, ¿no? O marcados con rúbricas NX, ¿no? Eso depende de cada uno de ustedes cómo lo vayan a elaborar. Y el último es justamente elaboración del informe, el que mencionaba, ¿no? Para referencia va a ser justamente informe del diseño y validación de instrumentos, ¿no? Análisis interpersonal, ¿no? Y lo colocan la fecha de presentación. Esto de presentación, ¿hasta cuándo culmina? Hasta el día de mañana, miren. Todo les estoy pisando el tiempo. Entonces, el informe, ¿no? Entonces, distinguido docente, etcétera. En primera instancia, doy a conocer
el informe del proceso de diseño y validación de instrumentos del análisis interpersonal de 2 puntos. Inciso A, autobiografía. Inciso B, bitácora profesional, ¿no? Entonces ya vas con el inciso A. El proceso para la etapa de la construcción del instrumento de la autobiografía, para la extracción de la autobiografía y datos de referencia en relación a las experiencias, etcétera, etcétera, se ha tomado en cuenta y se ha incluido según a la lectura del documento. Por ejemplo, aquí tenemos de la autobiografía, ¿no? Según a la lectura de los autores Jaramillo, García, Mosquera, 2016, el documento que respalda justamente los parámetros esenciales de ahí está, ¿no? Descubrimiento, autorreconocimiento, autoconocimiento y autocuestionamiento, etcétera, que contempla claramente el instrumento ya elaborado en base a estos indicadores o dimensiones que se han tomado en cuenta. Además de esto, se ha podido incluir, según la revisión bibliográfica, etcétera, etcétera, tal vez otros autores que ustedes también los tienen, se pueden incluir justamente, ¿no? Y ver esa estructura en este caso es la que se quiere, ¿no? Los parámetros esenciales, ¿sí? Ahí más o menos, ¿no? Seguidamente, se ha realizado la validación de instrumentos a partir del par de expertos dentro del área de matemática implementada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el par de expertos y el docente, supongamos, ¿no? Experto 1, experto 2, experto 3 o docente, y lo pueden colocar si quieren una línea de 3. Y los parámetros, ¿no? De autorreconocimiento, autodescubrimiento, etcétera. Si está de manera clara, cada uno de ustedes lo elaboró. Es un cuadrito en realidad, ¿no? Un cuadrito, donde están justamente, ¿no? Los porcentajes correspondientes. Hay un ejemplo también donde está en el documento que les he dejado, ¿no? No sé si lo han visto. Lo hemos visto en la semana número 2, les he mostrado esa ficha en este caso, ¿no? Entonces ahí, ya, bueno, das el informe correspondiente, ¿no? Que la validación del instrumento de los expertos, en la gran mayoría mencionan e indican o recomiendan cierto tipo de ajustes, o en otro caso, el instrumento es consistente, tiene los parámetros esenciales según a los requerimientos de la universidad, pedagogía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vas informando, ¿no? Primero, la construcción. Estoy en el inciso A, ¿no? El inciso A hemos mencionado como ejemplo autobiografía. Entonces vas informando, ¿no? En base a construcción, ¿cómo los has construido? ¿Qué elementos has tomado en cuenta? Y segundo, la validación del instrumento. ¿Cómo lo has validado el instrumento de autobiografía? Inciso A. Inciso B, bitácora profesional. Bien, se menciona, ¿no? La bitácora profesional que se ha tomado en cuenta, etcétera, según a las lecturas y hay lecturas que también los hemos tomado en cuenta, ¿no? Para la bitácora profesional. Sí, algunos parámetros esenciales también se ha tomado en cuenta. Entonces vas ahí. Además de eso, se ha podido complementar o adjuntar algunos elementos que realmente son significativos y que debería complementar, etcétera, en su instrumento, ¿no? Elaborado de la bitácora profesional. Esos que tienen una línea de 6 columnas, ¿no? Probablemente eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, en base a eso, pueden hacer algunos ajustes, ¿no? Algunos ajustes, obviamente, en relación a su especialidad, ¿no? En ese caso, en matemática secundaria. Si ustedes lo hacen algunos ajustes, no hay ningún problema, puede ser hasta de 8 niveles. Algunos no solamente puede ingresar en una hoja vertical, puede tal vez probablemente ser en hoja horizontal, mucho mejor, ¿no? Tal vez tomar en cuenta algunos otros elementos o parámetros que se puedan incluir dentro de la bitácora profesional. Pues ahí tomas en cuenta algunos parámetros y ya tienes construido, y en base a eso, entonces ahí vas indicando en tu informe cómo se ha elaborado, se ha incluido, qué elementos más se han incluido para el aporte mismo, para la, en este caso, recolección, ¿no? De información interpersonal. Esto es a nivel interpersonal, ¿no? Esto no implica que se los va a implementar a otros, sino es para ustedes mismos en realidad. Entonces, ¿quiénes lo van a validar? Y entonces ahí viene la segunda fase, ¿no? Validación. La validación de la bitácora profesional se ha realizado en base a un par de expertos, los cuales son los siguientes: experto 1, experto 2, etcétera. ¿Qué parámetros se ha tomado en cuenta dentro de la bitácora profesional, ¿no? ¿Qué indicadores y cómo se ha hecho justamente? Si sí o no, en este caso, corresponde o no corresponde, y al final, ¿no? ¿En qué se concluye, no? Por lo tanto, la bitácora profesional ha sido validado por el par de expertos en los cuales el más del 50% menciona que tiene buenos elementos claros para la extracción misma de la información
intra e interpersonal, en este caso, ¿no? Seguía, ¿no? Finalizando el informe correspondiente, muy atentamente, y ahí ponen su nombre completo y especialidad, ¿no? De la maestría en, etcétera, o su carnet de identidad, listo. Nada más. Ese es el informe, ¿no? Ese es el informe del proceso de eso. En el segundo que dice es justamente la ficha de validación. Está en el documento que les he pasado, hay una ficha como ejemplo, ahí pueden cambiar o modificar, es como una idea, y pueden incluir otros elementos más que probablemente no estén ahí, ¿no? Por eso ustedes tienen que elaborar, diseñar, ¿no? Esos instrumentos. No, obviamente no es un instrumento generalizado que todos lo van a utilizar el mismo formato, no, no. Aquí cada uno va diseñando en base a los parámetros que se han sugerido a las lecturas correspondientes y que probablemente algunos de ustedes tienen un poco, tal vez, mayor experiencia dentro de esta parte de la interpersonal, probablemente tienen otros elementos, otros parámetros que se pueden acoplar. No hay ningún problema en la cuestión de que lo elaboren. No es necesario que lo vayan llenando, ¿no? Hasta el momento no se pide aquí llene la bitácora, no dice llene, por ejemplo, la autobiografía, ¿no? Todavía no, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. Esa parte es muy importante. Estamos en diseño, validación de instrumento y su informe, ¿no? Cómo se ha construido, qué se ha validado, cómo se ha validado, ¿no? En el informe correspondiente. Y eso es lo que tienen que subir justamente en esta actividad, ¿no? Solamente aquí en este, por ejemplo, es instrumentos diseñados y validados. El instrumento diseñado, autobiografía o bitácora, ¿no? ¿Y qué más? Tiene que subir la ficha de validación, su ficha de validación. Por eso dice instrumentos diseñados, elaborados y validados. Su ficha de validación, y en otra hojita va a estar justamente experto 1, experto 2, qué parámetros se ha evaluado, sí, no, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahí, tal vez algunos van a trabajar con cierto tipo de manera cuantitativa, con porcentajes, de 100% cuánto lo valora, por ejemplo, el instrumento de autobiografía, el primer experto, el segundo experto, cómo lo valora, etcétera, ¿no? Del 1 al 100%, etcétera. Eso es lo que se necesita, esa parte. Esa es la actividad de esta, ¿no? Luego, tenemos aquí, ¿no? Informe de, aquí solamente es subir instrumentos y ficha de validación, ¿no? Este es de la semana 3. Estamos en la semana 2, haciendo recuerdo. En la semana 2 se pide también el informe, ¿no? Entonces, el informe que les he indicado, ¿no? Para, ¿no? Referencia, etcétera, y luego mencionan los instrumentos que han diseñado. Ese informe tienen que subirlo aquí, el informe. Yo creo que tal vez se extienda, ¿no? Tal vez de un poco más de 2, o no creo que sea una hoja, ¿no? Tal vez 2 o 3 hojas, ¿verdad? Eso depende también cómo lo vayan redactando, ¿no? Eso ya depende mucho. Tal vez algunos son muy detallistas, van a incluir probablemente algunos parámetros dentro de su informe. Entonces, el informe ustedes tienen que subirlo aquí, ¿no? Y no se olviden, algunos se están olvidando anotar hasta sus nombres. Entonces, anótenlo, por favor. A pesar de que están algunos con nombres, ¿no? Pero es necesario, ¿sí? No se olviden eso, por favor. Entonces, bien, esas son las actividades, ¿no? Recalco nuevamente, no se olviden cuestionario, hasta el día de mañana es 27, respecto a las lecturas correspondientes que están dentro de la semana número 2, ¿sí? Tenemos justamente esta, ¿no? Alter Sofía, Ayala, ¿no? La no metodología y orientaciones para el diseño de instrumentos, ¿no? Algunas orientaciones que tomen en cuenta algunos parámetros, algunos indicadores, ¿no? Esa parte de esto es justamente el cuestionario, que justamente el día de mañana se cierra, ¿no? A las 11:59. Entonces, no se olviden de esto. Segundo, en esta deben de subir instrumentos elaborados, ¿no? La autobiografía no es necesario que lo llenen, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros se van a tomar en cuenta, no? No sé, fecha, nacimiento, tal vez estructura o retórica de año 1995 al 2022. Eso ustedes toman en cuenta, ¿no? Para su instrumento correspondiente. De la misma forma, la bitácora, si alguno está haciendo bitácora, entonces hay 6 columnas, ¿no es cierto? Probablemente algunos van a ir cambiando, no hay ningún problema de eso. Instrumentos, y luego su ficha de válida. ¿Cómo vamos, los expertos van a validar tu autobiografía? En base, obviamente, a esos parámetros indicadores que es formulado. La bitácora de la misma forma, ¿no? En base a esas 6 columnas, o tal vez 8 o 10 van a llegar algunos, que vayan complementando, ¿no? En base a eso. Entonces,
la ficha de validación. Es bien importante. Se sube eso. Y en esta, aquí van a hacer el informe, ¿no? Es decir, para, etcétera, ¿no es cierto? Toda la redacción de la autobiografía, supongamos, informan. Inciso B, de la bitácora, informe, y etcétera, ¿no? Final. Entonces, ese informe, ¿no? Lo convierten en PDF y lo suben aquí, ¿sí? Donde dice informe del proceso de diseño y validación de instrumentos. Hola, hola. No se olviden, por favor. Lice. Bien, a ver, ¿alguna consulta? Sí, Lice. Yo trabajo en los Yungas, en la provincia de Yungas. Ya. Lamentablemente allá no tenemos una buena señal de internet. Y obviamente en las sesiones que nos tocaba, pues he participado también con estar presente, ¿verdad? Pero lamentablemente el sonido a veces, el hecho de que tal vez su voz se escuchaba robotizado, ya una dificultad que ya tenía. Entonces, lamentablemente todo el proceso que usted tal vez nos ha explicado de cómo tiene que hacerse el trabajo, no lo he podido pues analizar, ¿no? Y muy aparte también de que estamos a últimas, con las últimas actividades de fin de gestión y con esa situación pues un poquito, tengo varias deficiencias todavía. No sé, en la primera semana que hemos tenido trabajos, según mi percepción, según lo que entendía también, presentó mi trabajo como corresponde, pero he tenido como resultados un poquito no tan conformes, ¿no? Para mí, pero tal vez sería bueno que nos comparta cómo quisiera que le trabajemos, digamos, cómo quisiera que le entreguemos el trabajo, porque cada docente tiene un formato de trabajo, ¿cómo se puede decir esto? Un formato, digamos, de trabajo. Mira que a veces conocemos el caso de las investigaciones, pero las investigaciones que en sí se aplican en esta universidad es muy diferente a las universidades, tanto de la UNSA o de la UPEA, toda esa situación muy diferente. Entonces, a veces trata de recabar esa información y trata de cumplir con lo que corresponde, pero pareciera que no está usted conforme, digamos, con lo que nosotros hacemos, porque eso resalta en la calificación. Entonces, ¿qué mejor sería que usted nos comparta un formato especial y ahí nos plasmamos, nos adecuamos nosotros los participantes y así no estaríamos tal vez, mm, no sé, discrepando a ciertas situaciones, tal vez de inconformidad o falta de formalidad. No sé qué será pues la situación que estamos fallando, ¿no ve? Por favor, Lisa, yo quisiera que también sobre estos instrumentos, también quisiera que nos compartan, ¿no? Un formato especial para que nosotros también podamos adecuarnos. Eso sería, Lisa, por favor. Bien, Muchas a gracias por su ver, atención. hay dos preguntas, ¿no? La primera pregunta es justamente a la actividad de la semana número 1. Marcelino, ¿no? Mamani Usquiano. Mira, la actividad solamente era la primera, elaborar un ensayo en relación a las lecturas, ¿no? Tu tema, por ejemplo, decía producción de conocimientos e investigación 1, ¿sí? Tiene 7 páginas, tiene índice, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido la debilidad? Hemos mencionado un ensayo, simplemente la parte de introducción, desarrollo y conclusiones. 3 elementos fundamentales. La parte muy importante de un ensayo, y lo he mandado en mensaje, no sé si lo has revisado, son las citas, ¿no? En un ensayo es necesario citar justamente la referencia de algunos autores, ¿no? En este caso, según Bachelard, según Hernández Sampieri, no lo sé, según Thomas Kuhn, etcétera. Entonces tienes que ver justamente el diálogo de autores en el ensayo correspondiente. Entonces, lo que sí ha faltado en tu trabajo, ¿no? Por eso tienes una nota de 7/10, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, lo que no hay en realidad, ¿no? La debilidad es de que está a la estructura, pero no veo las citas textuales, ¿no? Las citas textuales en relación justamente, por ejemplo, te voy a compartir la pantalla para que también estén los demás, probablemente también están, tal vez, ¿no? No sé si conformes o disconformes, pero esa es la debilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos entre comillas, si se puede observar, sí, Melman, dice, ¿no? Bueno,
pero aquí no haces en el segundo párrafo, ¿no? En el siguiente párrafo correspondiente en relación a las referencias de este autor que menciona, indica, ¿no? La cita textual en este caso, ¿no? Mencionas un autor, ya, bien, pero faltan más, ¿no? En realidad, estamos en el desarrollo, ¿no? Y mencionas nuevamente, pero ya concluyes de manera muy directa. Y aquí le falta, mira, hay error de typeo, podemos decir, ¿no? El punto final, ¿no? Dimensiones educativas, etcétera. Tienes una conclusión, ¿no? Sí, entonces, aquí mencionas autores, pero Semmelman sí los mencionas, ¿no? Pero no este Chiliza, Paredes. Ha sido un poco más interesante en relación, ¿no? A las perspectivas que ellos toman en cuenta en relación a, a la idea que tú estás planteando, ¿no? Entonces, es lo que te ha faltado, ¿no? Las citas textuales, las que tienen página, ¿no es cierto? Según Chiliza, 2000, supongamos, ¿no? Página, y la página P punto simplemente tiene que ver, ¿no? 5, 7, etcétera, menciona o indica, entre comillas, si son menores a 40 palabras, entre comillas, y si son mayores a 40 palabras, 5 comillas con sangría correspondiente, ¿no? Y al final se anota la página correspondiente de donde se ha extraído la cita, esa cita textual, ¿no? Entonces, en el desarrollo te ha faltado eso un poco, ¿no? Y la conclusión es muy pequeña, simplemente un párrafo, consideras, ¿no? Entonces, bueno, yo diría no está tan mal, ¿no? 7/10 en realidad, ¿no? Esa Lice, es tal una vez situación. sobre esa situación, mira, es un ensayo. A veces el ensayo simplemente es lo que en sí entendemos, tomando en cuenta los diferentes autores. Por eso, eso era pues mi concepción, ¿no? O sea, mi forma de trabajar. Por eso mismo le decía, ¿no? ¿Por qué no nos comparte un formato especial del cómo usted lo trabaja? Y así, ¿no? Nos adentramos todos, nos adecuamos también todos. Porque ya pues viendo esta situación uno ya siento cierto temor de que también no le va a gustar el siguiente trabajo porque va a estar así tal vez, no sé. Por eso mismo te pedía de que nos comparta un formato especial como el que usted aplica, como el que usted trabaja, digamos. Porque yo, por ejemplo, como docente de matemática, tengo que explicar a mis estudiantes con ejemplos, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo pedir de que el estudiante me responda a una efectividad si yo no demuestro con ejemplos, ¿verdad? O sea, eso me voy, dice. Gracias. Ya, no hay ningún problema, ¿no? Antes de que se termine la sesión, vuelvan por favor al mismo link. Estamos menos ya de un minuto y ya se va a cortar. Y en la siguiente mencionamos, indicamos, ¿no? ¿Qué parámetros voy a tomar en cuenta, ¿no? Así para que, como el compañero menciona, tal vez debe tener algo especial en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que se va a calificar más en la autobiografía, en la bitácora? ¿Cuál es ese